Alabamos a Dios en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a Jesús, al Señor de gloria, al que hemos venido a adorar en esta mañana. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Tome su asiento y vamos rápidamente a aprovechar el tiempo, porque siempre nos quedamos con mucha información que no podemos desarrollar por falta de tiempo. Lamentablemente muchas personas hoy se reportaron ausentes por causa de una tempestad muy grande que venía sobre la Florida. Pero aquí tenemos también una tremenda tempestad espiritual que está cayendo en medio de nosotros, y ojalá que nos empape bien de su presencia. Aleluya. Gracias por los valientes que en esta mañana desafiaron el pronóstico del tiempo y vinieron a adorar y bendecir el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Recuerda que tales adoradores, dice la palabra del Señor, tienen necesidad de adorar. El día que tú no tengas necesidad de adorar, cuestiona tu interior en base a tu cristianismo. Porque una de las cosas que nos hace ser cristianos es tener constantemente relación con la presencia del Señor. Pero los que estamos aquí vamos a aprovechar bien el tiempo. Tenemos palabras de Dios para ustedes en esta mañana. Tenemos palabras de Dios para ustedes en esta mañana. Alabado sea Dios. La semana pasada nos quedamos que íbamos a estar hablando en la segunda parte acerca de Jesús y el día de reposo. Yo soy de los que creo que sin Dios nada podemos hacer. Creo que algunos de los que estamos aquí en esta mañana hemos intentado hacerlo independientemente de Dios y las cosas no nos han salido bien. Jesús lo dijo de una manera literal. En Juan capítulo 15, en el versículo 5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que sin Dios nosotros no servimos para nada. Por lo tanto, agárrate fuerte del Señor y no te apartes de Él. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni problemas, ni dificultades, ni aflicción, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos puede. Escucha, no tiene poder, no nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Alguien puede alabar su nombre? En esa condición sin Dios estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel habían violado las leyes de Dios, habían profanado el día de reposo y se habían desentendido de Dios. Y por esa causa Dios lo entregó en manos de los asirios y de los babilónicos y fue llevado 70 años en cautiverio a una tierra pagana. Después de 70 años, allí Dios comienza a manifestarse a su pueblo. Allí estaba el profeta Ezequiel. Este hombre ejerció su ministerio profético precisamente en cautiverio. El libro de Ezequiel se escribió precisamente allí cuando estaba en Babilonia. Y Dios toma la boca de este hombre y comienza a hablarle al pueblo de Israel y le muestra las causas por las cuales ellos estaban en tales circunstancias. En Ezequiel capítulo 22, en el versículo 26, por la boca del profeta, Dios dice de esta manera: sus sacerdotes, escucha para acá, no estamos hablando del pueblo general, estamos hablando de los directores del templo, de los que tenían autoridad en la cabeza sacerdotal. Dice, mis sacerdotes, o sea, los que estaban propensos a presentarle el pueblo a Dios y a Dios al pueblo, los que interferían entre Dios y los hombres a través de los sacrificios. El sacerdocio se corrompió y Dios comienza a decirle de esta manera: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Qué más? Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Para ellos lo malo era bueno y lo bueno era malo. Y dice la Biblia: hay al que lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ellos estaban en esa condición. Dice, contaminaron mi santuario y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia.
ni distinguieron entre inmundo y limpio. Es decir, que perdieron el discernimiento espiritual y perdieron todo el desarrollo de su sacerdocio conforme a la orden que Dios había establecido para el sacerdocio levítico. Dice aquí, y de mis sábados apartaron sus ojos. Es decir, que profanaron el día sábado. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Significa que cuando nosotros hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, al mismo tiempo estamos profanando la presencia del Señor que habita en nuestras vidas. Y de ahorita vamos a llegar ahí, y es muy importante porque el Señor hoy nos va a dar una gran lección acerca del día de reposo. Después de 70 años, Dios lo saca con mano poderosa a Jerusalén. Recuerdo que Nehemías comienza a restaurar los muros de la ciudad. Después allí Zorobabel restaura el templo. Y después los sacerdotes comienzan entonces a establecer la verdadera adoración a Dios. Con la experiencia que habían tenido en Babilonia, con todo el desajuste espiritual que tenían concerniente a la ley de Dios, ellos comenzaron a añadirle restricciones a la ley, especialmente al día sábado. Más de 100 restricciones le impusieron al día sábado que jamás en la vida Dios lo había autorizado. Eso es lo que se llama dogmas. Se llama mandamiento de hombre y doctrina de hombre. Jesús le decía a sus discípulos, cuidadito con la levadura de los ancianos. Y estaba hablando precisamente de la doctrina humana que ellos mismos le habían añadido a la ley de Dios. Era una carga tan pesada que ninguno de los hombres la podían llevar. Y ellos desde lejos la publicaban, la obligaban, la establecían de una manera legalista para que la cumplieran. Y Jesús dijo, ustedes ni con un dedo la tocan. Y quieren imponérsela al pueblo en esa condición. Jesús criticó estas restricciones en Lucas capítulo 11, en el versículo 46. Dice, y les dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado en estos tiempos difíciles que estamos viviendo es cómo interpretan la palabra de Dios. Hay muchos intérpretes que se vuelven a la fábula y apartan el oído de la verdad y se vuelven a los cuentos y a los pensamientos humanos y comienzan a predicar más que un mensaje espiritual, un mensaje motivacional. Tú no necesitas que te motiven para un día. Tú necesitas que sane en tu corazón, tu mente, tu voluntad y tu espíritu para que vivas en la presencia del Señor todos los días de tu vida. Y eso solamente lo hace cuando predicamos la palabra de Dios tal y como está escrita. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las confrontaciones más relevantes de Jesús con los fariseos y el directivo del templo era precisamente porque ellos decían que Jesús profanaba el día de reposo y porque hacía sanidades y hacía milagros en el día de reposo. Vamos a tomar dos ejemplos muy peculiares en esta mañana, rapidito porque quiero entrar más de a fondo a la palabra del Señor, de cosas que hizo Jesús en el día de reposo y cómo las personas lo instigaron mientras Él estaba haciendo la obra del Señor y de qué manera Jesús se zafó de esa responsabilidad que ellos le estaban autoimponiendo sobre la vida del Señor. En Lucas 13, versículo 10 al 17, Jesús estaba enseñando en el día de reposo. Para eso era el día de reposo, para adorar a Dios, para enseñar la palabra, para recibir palabra, para recibir revelación y disfrutar. El día de reposo era para disfrutarlo y para agradecerle a Dios por todas las cosas que Él ha hecho para con nosotros. Yo le estaba diciendo hoy ahí a la pastora Aurora en la oficina que una de las cosas por la cual nosotros venimos a la iglesia y desafiamos los pronósticos del tiempo, la lluvia, el calor, el frío, etcétera, etcétera, es porque estamos agradecidos con Dios. ¿Sabías tú que a lo primero que se viene a hacer a la iglesia es agradecer? Y después que usted agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted, ¿usted está listo para adorar y para alabar? La Biblia lo dice, que ese es el propósito. Entraré por sus puertas, ¿cómo? Hello, con quejabanza, con lamento, con dudas, con incredulidad, vino obligado. ¿Cómo entramos a la casa de Dios, señores? Entramos a la casa de Dios, dice, entrar por sus puertas. ¿Cómo?
con acción de gracia, dándole gracia. Escucha, no, yo te agradezco en la mente, no, acción de gracia, abrir tus labios y agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Hello, estamos esperando que Dios haga muchas cosas en nosotros. Yo estoy esperando, pero ven acá, con lo que Dios ya hizo, ¿le has dado gracia al Señor? Cuando tú le das gracia al Señor por lo que ya tú tienes, tú puedes estar seguro que Dios va a añadir sobre tu vida lo que tú necesitas, porque Dios anda buscando corazones agradecidos. Alabado sea Dios. Y Jesús iba en el día de reposo, especialmente para enseñar la palabra de Dios, pero su enseñanza iba combinada con acciones, porque el día de reposo era eso. El hombre no fue hecho por causa del día de reposo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hello, diga, el día de reposo fue hecho por causa de nosotros. Es decir, que el día de reposo es para que nosotros nos quitemos toda distracción, nos apartamos de todas las cosas y dedicamos un tiempo para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con agradecimiento, con gratitud en nuestro corazón, con alabanza en nuestros labios y con un corazón plenamente agradecido por todo lo que Él ha hecho. Alabado sea Dios. Y aquí está Jesús en el templo un sábado enseñando la palabra del Señor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años? El primer principio que vemos aquí es que la enfermedad no era un impedimento para ir a la sinagoga. Diga, mis problemas, mis dificultades no son un impedimento para que yo vaya a la iglesia. Yo no sé cómo usted se sentirá, pero aquella mujer dice que estaba jorobada, estaba encorvada. Ni los mejores quiroprácticos de esos tiempos, ni los mejores ortopedas, no tenían la capacidad de poder enderezar a aquella mujer. Dice que de ninguna manera ella se podía enderezar. Es decir, que ninguno de los médicos, ninguno de los expertos de aquella época podían enderezar a aquella mujer. Eso significa que ya habían tratado de diferentes maneras para ver cómo ya se podía enderezar. ¿Hello? Yo no sé, pero esta posición, estar un rato así encorvado para que tú veas. Y lo peor del caso es que esta mujer estaba encorvada y para mirar, solamente estaba mirando para abajo. Para ella era terrible poder levantar la vista y mirar. No podía ver de frente. Siempre estaba mirando para abajo porque la joroba no la dejaba incorporarse. Estaba allí 18 años. Aquella mujer en ningún momento solicitó sanidad. De hecho, ninguna de las gentes de allí del templo tenía la capacidad para poder sanar a aquella mujer. Por eso dice que de ninguna manera aquella mujer se podía enderezar. Me imagino que le pusieron los aparatos más avanzados de la época. No sé qué le habrán puesto en la espalda para tratar de enderezarla. Pero dice que esa mujer no se podía enderezar, porque el problema de esa mujer no era físico, el problema de esa mujer era espiritual. ¿Puedes alabar y bendecir el nombre del Señor? Ahí es donde está el problema de muchas personas que tratan con circunstancias en su vida de una manera física, de una manera natural, y el problema no es físico, el problema no es natural, el problema es espiritual. Alabado sea Dios. Acuérdate que las escrituras dicen que el creyente tiene una lucha con una jerarquía satánica. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de la tiniebla, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice que tienes que ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella mujer estaba allí y nadie la podía sanar. Nadie la podía curar. Me imagino que ella la señalaba, ahí viene la jorobada, ahí viene la encorvada. Y aquella mujer, estoy hablando de una israelita de cepa. Ella era una hija de Abraham.
Ella era una hija de la promesa. Pero no había nadie que hiciera que las promesas de Dios se ejecutaran sobre ella. ¿Sabe por qué? Porque quizás muchos sabían de medicina, muchos sabían de hierbas, muchos sabían de algunos medicamentos, pero no tenían el poder y la autoridad que tenía Jesús y que debe tener la iglesia para echar fuera demonios, para reprenderlo y echarlo fuera, y así mismo cancelamos toda enfermedad y toda dolencia que el cuerpo de Cristo pueda experimentar. Alabado sea Dios. Jesús lo dijo: en mi nombre echará fuera demonios. Diga: en el nombre del Señor. Hay personas que dicen, ¿no? El Señor reprende al diablo. El Señor no va a reprender ningún diablo. Ya el Señor no solamente lo reprendió, sino dice que lo destruyó para siempre en la cruz del Calvario. Dice que lo exhibió públicamente, venciendo sobre él en la cruz. Ahora el que lo tiene que reprender es la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios. Alabado sea Dios. Ahora tenemos que ver por qué las enfermedades vienen a nuestros cuerpos. Hay tres formas bíblicas por lo cual una persona se puede enfermar. Lo primero es por el pecado. El pecado atrae enfermedades. Acuérdate que cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que atrajo sobre la tierra? Maldición. Cristo nos libró a nosotros de la maldición de la ley, llevando todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Pero el pecado atrae las enfermedades. Por eso dice que cuando tú le estás pidiendo a Dios, creyente, y todavía tú no ves la sanidad y estás orando y creyendo, pero no pasa nada, si hay alguna diferencia entre tú y tu hermano, ve y ponte en paz con él. Dice la Biblia, mire para acá, allá en el libro de Santiago: perdonaos los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis ¿qué? Para que seáis sanados. Es ahí entonces cuando la oración eficaz del justo tiene poder. Abre la ventana de los cielos y el milagro desciende sobre tu vida. Alabado sea Dios. Es ahí cuando la oración tuya, justo, se convierte en poder, activa el poder de Dios. No sé si te acordarás cuando Jesús sanó al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Después él se lo volvió a encontrar en el templo y le dijo: hey, le pegó el oído y le dijo: ¿sabe qué? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Ve? Entonces tenemos que tener cuidado, señores, porque el pecado atrae las enfermedades. El pecado atrae maldiciones que ya Cristo llevó por nosotros en la cruz del Calvario. No hay maldiciones sobre mi vida. Mantente limpio, fuera del pecado, para que el fluir de la presencia del Señor fluya sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, y tú seas de bendición en todos los que están bajo tu sombrilla espiritual. Amén. Entonces allí había una mujer que de ninguna manera se podía enderezar. Y lo peor del caso es que el que no hace nada siempre te va a estar acechando. Tú te vas a dar cuenta que el que te critica, el que te señala, el que te juzga, no es aquel que hace cosas mayores que tú, sino el que hace casi siempre menos que tú o nunca hace nada. El que nunca hace nada o hace menos que tú es el que siempre está criticando al que hace mucho. ¿Tú no te has fijado que a los grandes hombres de Dios, usados por Dios, con la gracia de Dios y el favor de Dios, hombres de multitudes, casi siempre lo tienen en la mirilla? Casi siempre lo están juzgando, casi siempre lo están señalando. ¿Y quiénes son los que lo juzgan? ¿Alguien que hace cosas mayores que él? No, son los que no hacen nada o los que hacen muy poco. Eso es lo que pasaba con los escribas y los principales sacerdotes en el templo. Aquí dice que cuando Jesús vio a aquella mujer, la llamó, aleluya, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? La pregunta es, ¿Jesús se esforzó? ¿Jesús hizo alguna acción?
¿Qué dice la Biblia? Jesús la sanó con la palabra. Por eso decía el centurión, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Hello, di solamente la palabra sobre tus circunstancias y todas las cosas puedes estar seguro que van a cambiar, porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es vida y transforma todas las circunstancias difíciles en posibles, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y sabe qué? Y para todo aquel que cree. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Cuántos de verdad creen en esta mañana? Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Me imagino que aquellos huesos empezaron a tronar. ¿Te imaginas aquellos huesos, hermano? Aquella espalda encorvada, acomodada a la joroba por 18 años. Me imagino que cuando Jesús puso la mano sobre ella, que hizo delante de todo el mundo, aquellos huesos entrando en su lugar y en rectitud. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y aquella mujer se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Saben de lo que dijo Jesús? Lázaro no está muerto, Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y Jesús dijo que lo iba a levantar para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vimos que hay enfermedades que vienen por una posesión demoníaca. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Y hay enfermedades que vienen por herencia generacional. Ustedes saben que cuando usted va al médico y le hace un historial clínico, lo primero que los médicos te preguntan, ¿de qué enfermedad, si tus padres han muerto o si tus padres están vivos, cuál es la enfermedad que predomina en la familia? Porque genéticamente, biológicamente, las enfermedades pueden traspasarse de generación en generación. Entonces pueden haber enfermedades generacionales. Yo no sé si tú has visto que hay el abuelo murió de cáncer, el tío murió de cáncer, el papá murió de cáncer, el hijo murió de cáncer, el nieto murió de cáncer, y por ahí para abajo una maldición de enfermedad terrible. Otros que padecen de la presión, otros que padecen de los nervios, diferentes tipos, ¿no?, de enfermedades que generacionalmente se va transmitiendo a la nueva generación. Tengo buenas noticias para ti. Desde el primer momento que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, la cadena generacional se rompió en tu vida. Tus hijos no tienen por qué recibir lo que recibieron tus abuelos. Tus hijos no tienen que recibir lo que recibió tu mamá o tu papá. De aquí en adelante, mi generación es una generación bendecida, no maldecida, porque Cristo llevó toda la maldición de mi familia a la cruz del Calvario y por sus heridas hemos sido curados. Alabado sea Dios. Tú tienes que levantarte con esa verdad escritural y saber que tú estás parado en el verdadero. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Aleluya. Alabado sea el Señor. No más maldición. Se rompieron maldiciones generacionales. Esas maldiciones generacionales pueden venir por el área moral. ¿No te has fijado que, por ejemplo, puede ser que una mujer haya sido prostituta? Su abuela prostituta, la mujer prostituta, la hija prostituta y por ahí para allá. Todos son prostitutas. Sin embargo, también hay herencias buenas recibidas por los ancestros. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, que el abuelo fue presidente, el hijo es presidente, el nieto es presidente y por ahí para abajo, todas esas personas son presidentes de naciones. Son herencia que se va transmitiendo de generación en generación. Alabado sea el Señor. Mi familia completa murió de cáncer, hermano. Mi abuelo murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, mi padre de cáncer, mi hermana murió de cáncer, mi tía murió de cáncer. En mí se rompió la cadena. Se rompió el eslabón generacional. Mi padre murió de 40 años. El mismo día que mi padre cumplió 40 años, ese mismo día lo enterraron. Mi madre murió de 31 años. Mi hermana murió de 38 años. Todos morían jóvenes. Y según
el historial clínico y según los médicos, yo estaba supuesto a no vivir muchos años. Y yo quiero que tú sepas que cuando yo junto los años de mi mamá y los años de mi papá, ya casi estoy llegando a cumplir lo que ellos vivieron aquí en la tierra, el doble de ellos. Y es porque en mí se rompió la cadena, en mí se rompió el eslabón generacional. Yo le he pedido, Señor, si yo me muero, que me muera de cualquier cosa menos de cáncer. Señor, aleluya, el diablo queda avergonzado en mi generación. El cáncer no se propaga en mi generación. El cáncer no prosigue, aleluya, enfermando mi familia. Porque hay alguien que se paró en la brecha y hizo vallado por su casa, hizo vallado por su familia. Me amarré fuertemente el pantalón y dije, diablo, enfermedad, de aquí no pasa a mi generación. Alabado sea el nombre del Señor. De aquí no pasas. Tú tienes poder en tu boca. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Suelta la quejabanza y transfórmala en alabanza. Deja de quejarte de tu condición. Deja de quejarte de lo que te estás pasando. Comienza a alabar y glorificar el nombre del Señor. Tu circunstancia trata de revertirla en bendición. Aunque lo que tú veas sea contrario, aunque lo que tú veas te entristece, aunque lo que tú veas no te agrada, comienza a revertir por medio de la fe y por medio de la palabra del Señor lo que tú quieres ver con tus ojos. Aleluya. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque esos son los que conquistan por la fe el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay muchos seguidores de Jesús dentro de la iglesia que quieren ver para creer. Pastores, pero que yo no veo, mira, yo no veo nada. Tomás, mete tus deditos aquí. Porque hay veces que tenemos que comprobar, ¿no? Si es verdad lo que escuchamos. Mira que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso como lo tengo yo. Y le dijo, bienaventurado Tomás, son los que no vieron y creyeron. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos en esta mañana? ¿Eso es la fe? La fe es la certeza de lo que tú no ves. Dice Pablo, lo que se ve, ¿para qué lo voy a esperar si ya yo lo estoy viendo? Por la fe yo espero lo que no veo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está esperando? Que venga, ya viene el hecatombe sobre mi casa. Ya viene el huracán sobre la ciudad. Hello. Si tú te das cuenta, las dos tormentas tropicales están por el lado de la Florida. ¿Usted vio? ¿Usted vio el mapa? Y hay muchas personas que no vinieron por la tormenta, se reportaron ausentes. No ausentes en el cuerpo y presente en el Señor, sino ausentes físicamente en la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Si usted mira la península de la Florida, el pico de la Florida, ahí se marca que las dos tormentas tropicales hacen y nosotros quedamos como invictos para la gloria del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Dice que aquella mujer se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Habrá motivo para regocijarse en esta mañana? ¿Habrá de verdad motivo para regocijarse en esta mañana? ¿Habrá motivo para darle gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Si has venido con enfermedad, no te vas a ir de aquí con ella. El mismo que tocó en la sinagoga a aquella mujer y le dijo, eres libre de tu enfermedad, es el mismo que está aquí en esta mañana, y ningún espíritu de enfermedad puede tocar tu cuerpo, no te puede atar, no te puede esclavizar. Tú no naciste para ser esclavo. Los hijos de Dios fueron levantados y limpiados para que sean libres de toda condenación y de toda atadura satánica. Dios te levantó para que seas libre para siempre. Levántate en esa libertad. Ahora, cuando tú haces algo productivo, ¿tú no te has fijado que tú pones algo agradable que tú has hecho para Dios? Y entendemos que la gloria es para Dios, no es para los hombres. Porque ya lo dije que sin Dios yo nada puedo hacer. Y tú pones algo en las redes sociales, bonito, agradable, algo que hizo Dios. Y mucha gente hasta se desagrada de lo que tú pones y hasta te critica.
Tú pones cosas que son de impacto, que le trae gloria a Dios. Y la gente como hacen así, y te miran con recelo y con reserva. ¿Es que acaso no pertenecemos al mismo cuerpo? ¿Es que acaso no tenemos el mismo ADN espiritual? ¿Sabía que tú y yo tenemos el mismo ADN del Padre? Y cuando una parte del cuerpo se alegra, todos los demás se alegran con ella. Y no se hace para darse inflo de grandeza, porque aquí el grande, el poderoso, el invencible y el que se merece toda la gloria y toda la alabanza es nuestro Padre Celestial. Haz algo para que tú veas como muchas personas te van a empezar a criticar. Cuando yo empecé a salir a las naciones por un mandato de Dios, aquí habían personas. ¿Sabe qué llegaron a decir? El pastor, como que el Señor me reveló, ellos, ¿no? El Señor me reveló que el pastor está haciendo una casa en Honduras y va a vender la iglesia y nos va a dejar aquí abandonado. El pastor se va para Honduras. Y lo peor del caso es que dice, me lo reveló Dios. Yo a Honduras voy a fabricar iglesias. Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, no lo que yo quiero hacer. Porque si es lo que yo quiero hacer, yo no voy a Honduras. Yo me quedo en Miami. Me quedo en mi casa con aire acondicionado. Me quedo aquí con ustedes, alabando, glorificando y enseñando la palabra del Señor, que me deleito en eso. Cuando vamos a Honduras, no es mucho la comodidad que tenemos allí, aunque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza y pone todas las cosas favorables a nosotros. Pero allí no hay aire acondicionado como aquí. Allí hemos ido en tiempo de calor. Y cuando aquellas láminas en la iglesia se hacen así, comienzan a calentarse, usted parece que como Sadrach, Mesach y Abednego entró en el horno de fuego. Y es como si era, Padre, líbrame de este horno. Usted comienza a sudar hasta las medias, los zapatos se encharcan de sudor por el calor que hay en esos lugares. ¿Ve? A la hora de dormir, estamos acostumbrados al aire acondicionado, al airecito rico, a nuestro reposo, a nuestro descanso. Allí nuestro descanso y nuestro reposo es solamente en el Señor. Pero físicamente tenemos que estar en movimiento porque tenemos que aprovechar los días que estamos allí, porque para eso fuimos. Entonces, muchas veces hacemos esas cosas y la gente nos critica. Pastor, yo no quiero que usted salga de la iglesia. Imagínate usted. Sí, pero el Señor me quiere allá. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el problema es cuando tú te autocomisionas a ti mismo. O sea, que tú mismo te llamas, tú te das el título, tú te das la ínfula, tú haces lo que tienes que hacer. Pero cuando es Dios, es como Jeremías. ¿Se acuerdan ustedes? Que yo no voy a hablar más en tu nombre, yo me voy a quedar aquí en mi casa. Y dice que hubo un fuego en su corazón, que él quiso sufrirlo, quiso soportarlo y no pudo. Por eso dice, Señor, más fuerte tú fuiste que yo, me venciste. Y comenzó a hacer, aunque le duela, aunque fuera incómodo, aunque fuera perseguido, aunque fuera vituperado, aunque lo señalaran, aunque la gente no se agradaban de lo que él hacía, él agradaba a Dios antes que a los hombres y comenzó nuevamente y terminó su ministerio con éxito. Alabado sea Dios. Eso fue lo que, mire para acá, eso fue lo que pasó aquí con Jesús. Dice que cuando el principal de la sinagoga vio que Jesús había sanado a aquella mujer, dice que se enojó mucho. ¿Qué hacía el principal de la sinagoga por aquella mujer? ¿Qué hacía por ella? Nada. Espiritualmente hablando, estoy hablando espiritualmente, ¿qué hizo? Nada. Dice, entonces yo te dije a ti, que casi siempre tú vas a ser criticado por el que no hace mucho o por el que no hace nada. Alguien que hace algo más que tú jamás en la vida te va a criticar. Porque valoran tus esfuerzos, valoran lo que tú haces y sabe que lo estamos haciendo para el mismo Dios porque pertenecemos al mismo cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con ella. Y cuando una parte del cuerpo tiene éxito,
dice que todo el cuerpo se alegra con ella. Entonces, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, mire para acá, allí la gente estaba como, aquella mujer estaba glorificando a Dios. Dios fue exaltado, su presencia, su poder fue exhibido en medio de la congregación. Allí la gente se regocijaban y glorificaban a Dios por lo que sucedió. Pero el principal sacerdote, ¡hey, cállense! Escuchen lo que le voy a decir. Estoy muy enojado por lo que hizo este hombre. Hoy es día de reposo. ¿No habían 6 días para trabajar? ¿Por qué no lo trajeron uno de esos 6 días y tuvo que hacerse en el día de reposo? Es que el día de reposo no es para estar encomado. Es que el día de reposo no es para estar jorobado. Es que el día de reposo es precisamente para eso, para reposar en la presencia del Señor y darle toda la gloria y toda la alabanza al que se la merece. Oh, alabado sea Dios. Entonces el Señor Jesús le respondió y le dijo, mira para acá, aparentemente toda la masa que estaba allí se la viró en contra de Jesús. Es decir, que lo que hizo Jesús, el bien que hizo Jesús, en aquel momento para ellos se convirtió en un delito. Hay al que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para ellos lo que hizo Jesús fue un delito. Sin embargo, Jesús les respondió y le dijo, escucha, al principal de la sinagoga, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Acaso ustedes no van allí y cogen su buey, su caballo, su asno, su chivo, su oveja y la llevan al bebedero para que beban agua en el día de reposo? ¿Acaso se puede hacer? ¿Ustedes están trabajando? Eso es parte del trabajo. Son animales de trabajo. Dice, y a esta hija de Abraham, fíjate cómo Jesús hace una distinción entre el buey, entre el asno y una hija de Abraham, una heredera de promesa. Ustedes le hacen bien a sus animales, ustedes le hacen bien a su burro, y esta mujer que es heredera de la promesa, ¿no se le iba a enderezar de su enfermedad? ¿No es eso una hipocresía? ¿Hello? ¿No es eso una hipocresía? ¿Qué vale más? ¿Un asno o una mujer? ¿Qué vale más? ¿Un buey o una hija de la promesa? ¿Qué es lo que vale más? Y Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes llevan a sus animales al bebedero para que tomen agua, y a esta hija de Abraham, que Satanás, ¿hello?, la tenía atada por 18 años. Y ustedes no hicieron nada. Ninguno de ustedes ha hecho nada por ella durante 18 años. ¿No debería de ser desatada? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Aleluya. Las obras de Dios, escucha para acá, la obra de Dios, cuando es de Dios, es respaldada por Él. Y cuando es respaldada por Él, todo el que te critique, todo el que te señale, todo el que te vitupere, va a quedar avergonzado delante de Dios, porque Dios mismo le sale el encuentro. Porque tú no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para Dios. Y Dios mismo le va a salir al encuentro. Al decir esta cosa, se avergonzaban todos sus adversarios. Diga, todos quedaron avergonzados. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Fíjate, aquí nos damos cuenta que el mandamiento del sábado te decía las cosas que tú no debías de hacer. ¿Verdad? Ellos te informaban, te decían todas las cosas que tú no debías de hacer el día sábado, pero nunca le enseñaron qué sí debía de hacer el día sábado. Por eso es que Jesús viene a enseñarle, no solamente con palabras, sino con hecho, qué es lo que sí se puede hacer. Jesús nunca, mire para acá, Jesús nunca violó la ley. Jesús nunca profanó el sábado. Lo único que desobedeció Jesús eran ¿qué? La levadura de los ancianos, las añadiduras que esto le habían puesto a la ley porque no eran respaldadas por Dios.
Y entonces cuando Jesús desobedecía lo que ellos aprobaban fuera de Dios, le decía que estaban profanando el día de reposo. Entonces, como ellos solamente enseñaban lo que no se podía hacer y no enseñaban lo que sí se podía hacer, entonces Jesús vino a enseñarnos lo que sí se puede hacer en el día de reposo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué relación guardaba Jesús con el sábado? Jesús hizo una aseveración, que llegó a lo más profundo del corazón lleno de religiosidad y de legalismo de los fariseos. En una ocasión, Jesús va por un campo y va con sus discípulos. Estoy en Mateo capítulo 12, búscalo si quiere, por favor, para que me siga, porque aquí hay una gran enseñanza. Dice que en aquel día iba Jesús por lo sembrado en un día de reposo. ¿Cómo iba? Diga, iba por un sembradío en un día de reposo, un campo de cultivo. Y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas de los cultivos y comenzaron a comerla. Me imagino que los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes no le perdían pie ni pisada a Jesús. Por donde quiera que iba Jesús era una persecución implacable de los religiosos de su época. Porque dice que cuando ellos cogen espiga y comienzan a comer, ellos le salieron al paso. Le dijeron, mira lo que hace tu discípulo. No es lícito arrancar espiga y comer en el día de reposo. Aparentemente, cualquiera que vea eso en la actualidad puede pensar que los discípulos estaban robando, el cultivo de un campo ajeno, y no es así. Deuteronomio, capítulo 23, en el versículo 25, 24 y 25, Dios había autorizado que si una persona tenía hambre y pasaba por un viñedo y veía uvas y que tenía hambre y quería comerla, podía arrancar y comer. Lo único que no podía era meter la hoz, o sea, cortar las uvas, meterla en un cesto y llevársela para la casa. O sea, tú podías hacer ahí tu buffet en el viñedo, pero no te lo podías llevar para la casa. Come lo que tú quieras aquí porque tiene hambre. Y era aprobado por la ley. Es más, cuando recogían el trigo, etcétera, Dios había dicho que dejaran caer espigas en el campo para que las personas pobres vinieran atrás y las recogieran las gavillas y tuvieran algo para su sustento. No sé si tú te acordarás cuando Ruth y Os, ¿se acuerdan ustedes? Y Os, ¿qué fue ella? A recoger gavilla al campo de la que quedaba, de la que sobraba. Y él le dijo, deja caer un poco más para que esta muchacha se lleve lo suficiente para la casa. Y eso era aprobado por la ley. Ellos no se estaban robando el cultivo. Ellos no estaban haciendo absolutamente nada. La ley le permitía de que ellos arrancaran frutos del campo ajeno y comieran simplemente, no lo pongan en la alfoja, no lo pongan en una cesta, no te llenen los bolsillos, deja la glotonería y solamente toma lo que tú vas a consumir. Entonces, viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, hace lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Hello? ¿Se acuerdan ustedes lo que hizo David? ¿Se acuerdan que David estaba siendo perseguido por Saúl? Saúl estaba detrás de David para matarlo. Y David iba con un grupo de hombres y llegó al templo donde estaba Ahimelech. Y llegó allí con un hambre. El hombre tenía tremenda hambre. Y le dijo a Ahimelech, dame unos panes, si tienes por ahí algunos panes para comer porque estoy hambriento. Cuando Ahimelech lo ve, estoy en el 1 Samuel capítulo 21, cuando Ahimelech lo ve, le dice, oye, ¿qué tú haces solo? El rey, ¿no? David, ¿qué tú haces aquí solo? Dice, no, mi gente la tengo ahí en una guarnición, me están esperando para que yo regrese. ¿Qué pasa? Que Ahimelech, el sacerdote, le dice, yo no tengo pan común, lo único que tengo es pan santo. El pan santo eran los 12 panes de la proposición que se le ponían todos los sábados allí en la mesa de los panes de la proposición dedicados al Señor. Y ese pan, después de 7 días, lo retiraban y ponían pan bueno o pan nuevo. Esos panes, una vez que se retiraban, el sacerdote se lo podía comer. Los únicos que estaban autorizados para comer eran los sacerdotes.
Y cuando llega allí David y le dice que tiene un hambre atroz, y él le dice, no tengo pan común, sino solamente los panes sagrados. Los panes de la proposición significa panes de la presencia. Y esos panes simbolizaban a Jesús. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? El que a mí me come, yo soy el pan de vida, el que a mí me come tiene vida eterna, participará de mi presencia. Y allí Alimelec le da los panes a David y David se lo comió. Ahora, ¿le pasó algo a David? ¿Le pasó algo a Alimelec? ¿Dios mandó juicio por eso que hizo Alimelec? No, ¿por qué? Porque era un día de reposo y el día de reposo era para hacer bien. Eso es lo que está enseñando Jesús. Que el día de reposo es para hacer el bien al prójimo. Amén. Entonces dice, mira lo que dice aquí. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Ahora escucha, ¿o no habéis, el 5, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Yo no sé si tú sabrás que en la ley levítica había una ley que en el día de reposo tenían que ofrecer 2 corderos de holocausto a Dios por el día de reposo. Es decir, aquí lo que está diciendo Jesús, en el día de reposo derramaban sangre. En el día de reposo circuncidaban al hombre. Y la circuncisión conlleva derramamiento de sangre. Y sin embargo, los sacerdotes eran sin culpa. Si quiere apúntalo ahí, Números 28, 9 y 10. Para que vaya de qué manera profanaban el templo. 6. Pues os digo, ay Dios mío, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Nada, usted no me escuchó. Le dijo Jesús a los fariseos, de cierto os digo que estos tienen uno mayor que el templo. ¿Está listo? Y ese mayor que el templo está aquí. Alabado sea su nombre. Jesús en varias ocasiones se definió como el templo de Dios. Si tú vas a Juan capítulo 1, versículo 14, y vamos a cerrar. Juan capítulo 1, versículo 14, es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero vamos a buscar la interpretación bíblica para que tú entiendas lo que está diciendo aquí el apóstol Juan acerca de Jesús. Dice, y el verbo se hizo carne. Escucha esto. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra habitó significa que puso su tienda, puso su tabernáculo, puso su habitación entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gusta lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual dice, y el logos, acuérdate que la palabra verbo es palabra, y la palabra, en la traducción de la palabra griega para palabra y verbo es logos. La Biblia textual, le aconsejo que se la compre cuando pueda, dice, y el logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Dios mío. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo ahí que Cristo se convirtió en un tabernáculo entre nosotros. Dios mío. Jesús, cuando llegó al templo y sacudió aquello allí a los cambistas, viró las mesas y puso orden en el templo, vinieron los sacerdotes en Juan capítulo 2, versículos 18 y 22, y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo
Hello. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No, usted no está conectado con el Espíritu de la palabra. ¿Estás conmigo? ¿Qué le dijo Jesús? Destruir este templo. El templo era Él. Y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando? De su muerte, sepultura y resurrección al 3er día. No está hablando del templo que Él cogió y sacudió y tiró afuera a los cambistas. Dice, ¿qué señal tú me das? Destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Mira la mente común, la mente legalista, la que no tiene revelación y entendimiento de la palabra. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Cómo dices tú que en 3 días lo vas a levantar? La mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque le parece locura y no la pueden entender. Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo, y como tenemos la mente de Cristo, hemos entendido, conocemos y hemos experimentado lo que Dios nos ha concedido en su nombre. Déjeme terminar. Dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba Jesús? Hablaba del templo de su cuerpo. Por eso Él le dijo a los fariseos, ¿sabe qué? Estos que están aquí conmigo, que se están comiendo las gavillas, tienen a uno que es más grande que el templo, y ese que es más grande que el templo está aquí delante de vosotros. Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. ¿Alguien puede alabar y glorificar el nombre del Señor? Jesús era el tabernáculo viviente. Cuando Jesús resucita y va a la presencia del Señor, ahora la iglesia entra en la dimensión del templo del Cristo glorificado. Porque ya vimos que el templo del Señor es el cuerpo mismo. Dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor? Aquí lo que nos enseña Jesús es, señores, que la necesidad humana está por encima de toda tradición y toda dogma de los hombres. ¿Y sabe lo que termina diciendo Jesús? Dice, por tanto, cuando resucitó de los muertos se acordaron de lo que había dicho Jesús. Pero mira lo que termina diciéndole Jesús a los fariseos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otras palabras, le estaba diciendo, lo que ellos están haciendo es sin culpa. Porque ellos no están quebrantando la ley. Ellos son inocentes. Si tú entendieras, tuvieras revelación de lo que significa misericordia quiero, no condenaría a los inocentes. ¿Ya estás listo para el 8? Dice Jesús, no solamente uno mayor que el templo está aquí, está entre vosotros. Dice, yo soy el Señor del día de reposo. Y aquí es para predicar toda la mañana. No solamente, aleluya, uno mayor que el templo está entre vosotros, sino yo soy el Señor del día de reposo. ¿Cuántos, Dios mío, cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Está diciendo, si yo soy el Señor del día de reposo, yo tengo la autorización para poder hacer el bien en mi día.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana. Que podamos, Señor, entrar en ese reposo que Cristo conquistó para nosotros. Que cesemos de nuestras propias obras, con las cuales muchas veces nos queremos justificar. Cuando nosotros tenemos revelación del Hijo, entramos en su reposo. Los legalistas, en vez de reposar en ese día, lo que hacían era obrar y poner carga sobre el pueblo que ellos mismos no podían tocar con un dedo. Levanta sus manos. Si hay alguna persona que quiera rendir su corazón a Jesús, entregarle su vida por completo, personas que han luchado contra imposibles y han quedado sin fuerza, han quedado sin energía, los problemas y las dificultades te han drenado toda tus energías y te sientes como que ya no tienes fuerzas para seguir peleando las batallas. Qué bueno, porque dice Dios, es ahí donde yo intervengo. Yo le doy fuerza al cansado, mire para acá, pero le multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Si tú no tienes fuerza ninguna, eres un candidato o una candidata perfecta para que Dios te multiplique la fuerza. Yo veo que, mire para acá, que nosotros podemos multiplicar lo que tenemos. Yo puedo coger $5 y multiplicarlo porque tengo $5. Pero Dios no necesita eso. Dice Dios, yo le multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Sabe qué significa eso? Que tú no tienes que poner nada porque todo lo pongo yo, te dice el Señor. Hello, tú no tienes que poner nada. Yo no necesito nada de ti. Yo lo pongo todo y te doy la fuerza y el vigor que tú necesitas para vencer tus batallas. Di conmigo, Padre Celestial, te entrego mi corazón, mis pensamientos, mi voluntad. Te entrego mi vida por completo. Te pido, Jesús, que venga a ser morada en mi corazón. Señor, perdóname las veces que he luchado en mi propia fuerza, que he tratado de trabajar con mi ingenio, con mi sabiduría, con mis habilidades y lo que yo aprendí allá afuera, Señor. Ya estoy adentro del cerco de tu presencia y de ahí tú no nos me dejas ir, Señor. Ahora necesito solamente depender de ti, de que todo lo que haga, de hecho, pensamiento, de palabra, hacerlo a través de ti, primero para que tu nombre sea glorificado y ver productividad en todo lo que emprendo a través de la fe. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos y toda mi voluntad en tus manos, para que tú hagas de mi vida un instrumento de tu poder. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todo el pueblo del Señor dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.